Aníbal titula esta charla Control y seguimiento de dispositivos remotos, Internet de las cosas. Lo escuchamos. Bueno, como decía Jorge Lina, yo represento una empresa CGM Ingeniería, que tiene ya unos cuantos años de trayectoria, desde el 2003 hasta ahora. Nos especializamos en telecomunicaciones. Soy vicepresidente de una cámara, Capitel, que es proveedora, es una cámara de pymes, proveedoras de la industria de telecomunicaciones. Y bueno, quiero presentarles acá algo de lo que hacemos, Internet de las Cosas. Tengo una empresa de desarrollo de ingeniería electrónica y mecánica. Todo lo que vendemos lo fabricamos, lo diseñamos. Y empezamos la actividad en el 2003 y en el 2017 arrancamos con IoT. Bueno, el fondo de esta imagen que ven acá es de nuestro sistema de supervisión. Es la página de acceso a nuestro sistema de supervisión en la nube, que se utiliza básicamente para telesupervisar los dispositivos que fabricamos. Bueno, antes de hablarles de IoT, quería mostrar algunos hitos importantes que ocurrieron durante los 40 últimos años del siglo que pasó, y es interesante. Si bien en este siglo hay montones de avances en inteligencia artificial, genética y demás, fíjense lo que ha pasado solo en 40 años. En 1956 a 58 nació Fairchild, una compañía que fue la primera que presentó un circuito integrado con 4 transistores. En el año 59 empezó a hablarse de concepto de machine learning, hoy tan en auge con la inteligencia artificial. La red ARPANET de la defensa de Estados Unidos, precursora de Internet, en el 62. En el 69, el lenguaje C. Antes, entre medio estaría el BASIC, pero básicamente tan usado hoy en día. En el 71, el primer microprocesador de Intel, el Intel 4004. 77, se funda Oracle. El 80, aparece el protocolo de control de transmisión o Internet Protocol, tan usado en la red de Internet. Fíjense que todavía no hablamos de Internet, ¿no? Desde el 62 hasta que se populariza pasan casi 30 años. En el 81 la primer personal computer de IBM, que fue la que difundió prácticamente la computación a toda la gente. El primer sistema operativo de Microsoft, no fue el Windows para los jovencitos, sino el MS-DOS. El primer celular en el 81. En 95 el primer Windows popular, el Windows 95. La década del 90 fue de la explosión del Internet. Google nace en el 98. Y la Internet de las cosas, la primera vez que se habla de Internet de las cosas como concepto, si bien ya se hablaba de comunicación device to device, fue en el 99. O sea, prácticamente casi 40 años, o un poquito más de 40 años, en donde se definió toda la historia de la que vamos a hablar ahora, o se cimentó la historia que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿qué es la IoT? Bueno, la IoT es básicamente, el término inglés significa Internet of Things o Internet de las Cosas, se refiere a la interconexión de todo tipo de equipamiento o cosa, valga el nombre, que es pasible de ser supervisado remotamente, a través de lo cual yo puedo conocer el estado de diversos dispositivos y aún así controlarlo. Bueno, un poco acá la representación de esta imagen, se ven todos los dispositivos pasibles de ser supervisados. Por ejemplo, las bicicletas urbanas, que ahí están, las luminarias, los vehículos, los instrumentos de medición de caudal, de energía eléctrica, de gas, todo eso es pasible de ser supervisado. No avanza.
Bueno, se colgó, discúlpeme. Ahí está. Algunos dispositivos. Bueno, aquí lo podemos ver, por ejemplo, la iluminación, parquímetros que ya están casi abandonados, pero bueno, al igual que parquímetros tenemos instrumentos de medición de energía, caudalímetros de gas, el ganado mismo a través de dispositivos de seguimiento satelital. En algunos países se lo usa, en Argentina todavía no, pero sí hay ganado que lleva un chip como para saber seguimiento de trazabilidad. En la industria del petróleo, para monitorear si las famosas cigüeñas, como se las dicen, están funcionando, están extrayendo petróleo, como para medir la fuerza de bombeo o de aspersión, los sistemas de riego en el campo, paneles de energía o las instalaciones petroleras. Bueno, digamos, hay muchísimas cosas pasibles de ser supervisadas y todos a través de Internet. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque remotamente puedo conocer el estado de dispositivos de una red amplísima, tal vez en una provincia, en un país. Puedo llegar a facturar lo que miden esos dispositivos, puedo llegar a controlar y prender sistemas de riego remoto en función de la humedad del suelo y del ambiente, con lo cual optimizo los costos en grado sumo. En una luminaria, por ejemplo, puedo llegar a cambiar la intensidad lumínica en función de la iluminación ambiente, con lo cual puedo lograr muchísima economía. Digamos, en dispositivos de medición, por ejemplo, caudalímetro, puedo prever que una instalación está perdiendo agua simplemente por ver el consumo día a día y no al fin de mes, con lo cual puedo tomar decisiones de intervención mucho más rápidas. Caso de luminarias también no necesito establecer rutina de inspección, simplemente por ver en un sistema puedo ver cuando la luminaria está mal. Y yo no lo escucho, por eso tengo bajo retorno entonces. Bueno, esto es interesante. Le comenté que la IoT se definió como nombre en primera vez en el 99. Ya en 2010 la cantidad de dispositivos sobre Internet de las cosas superaron por primera vez la cantidad de población humana. En 2024 se estima que va a haber 100.000 millones. Digamos, más de 12, 13 veces la población humana. Y se calcula a su vez que cada ser humano lo rodean de 1.000 a 5.000 objetos, muchos de ellos pasibles de ser controlados remotamente. Ahí se ve la explosión de la IoT. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es pasible de ser supervisada la IoT? Bueno, para la IoT existen distintos estándares posibles de comunicación. ¿Cómo se supervisa un dispositivo remoto? Usualmente vía radio. Existe algún canal de comunicación por radio que permite que el dispositivo acceda a un sistema de jerarquía superior, desde donde lo puedo ver. ¿Sí? Y bueno, entre esos estándares, bueno, acá hay diversos, hay Bluetooth de baja energía, Narrowband, LoRa, Sigfox, Zigbee, NFC, que es el típico para cargar la tarjeta SUBE en los celulares, Wi-Fi 6 o la vieja y conocida red TCP/IP. Bueno, básicamente los de mayor definición en día, los de mayor difusión en día hoy, es el Narrowband, LoRa y Sigfox, para medir redes muy dispersas geográficamente. Y esto es básicamente los elementos de una red IoT. Bueno, hay un sistema que está conectado a la nube, por eso se dice que son sistemas in cloud, o sea, en la nube, ¿sí? Básicamente donde reportan todos los tipos de dispositivos. Acá hay algunos ejemplos, pero hay infinidad, como les mostré antes, ¿sí? Salas, oficinas industriales, shelter, sistemas de energía, iluminación urbana,
grupos electrógenos, cigüeñas de extracción petrolera. Bueno, básicamente los dispositivos, dependiendo del uso, pueden reportar una vez al día, envían los datos al sistema, pueden reportar en función de una alarma, llamar y decir tengo tal problema, y por un mecanismo de radio se comunican con el sistema. En nuestro caso, por ejemplo, el sistema nuestro está en Estados Unidos, hosteado. Fue desarrollado acá en Argentina. Por una razón de costos, está en Estados Unidos. Bueno, costos y velocidad. Y los dispositivos todos los días llaman a través de la red de Internet, se comunican a un concentrador que se conecta a la red de Internet y reporta al sistema. Y luego, desde un escritorio, desde mi oficina, desde mi escritorio, yo puedo consultar el estado de dispositivo. Bueno, algunas aplicaciones, por ejemplo en el real estate, en barrios privados y demás, un control de acceso, la telesupervisión de lagos. En lagos yo puedo medir calidad del agua, la oxigenación, el pH del agua, el nivel del lago, la temperatura. O sea, puedo medir distintos parámetros que a mí me permiten predecir la calidad del agua del lago. Puedo también controlar una bomba que en lagos, en barrios, haga recircular el agua, también remotamente. Y si hay alguna alarma, la puedo visualizar remotamente o encenderla incluso remotamente. O sea, bueno, todo eso lo puedo hacer desde un escritorio, simplemente consultando o mandando la orden. En el caso de las luminarias es muy interesante porque lo usual era mantener luminarias a través de rutina. Empresas especializadas se pagaban todos los meses un abono e iba y visitaba luminarias a ver cómo estaba el parque, o por denuncia de vecinos. Digamos, se quemó una luminaria o demás. En el caso de un sistema telesupervisado, yo puedo saber si una luminaria consume o no consume energía, si está funcionando o no, con lo cual evito la necesidad de hacer rutinas que son costosas, sino que voy directamente al dispositivo. Puedo llegar a encenderla y apagarla remotamente, o puedo llegar a cambiar, como dije antes, la intensidad lumínica. Puedo establecer un escenario de dimerización, que se dice. El escenario de dimerización es decir, cambio en la intensidad lumínica. Por ejemplo, de 7 a 9 de la noche arranco al 80% de la intensidad lumínica, luego subo al 100% y a las 2, 3 de la mañana, cuando ya no viene gente, la vuelvo a bajar. Le cambio la ley de energía o de iluminación a cada luminaria. En el caso de paneles de energía eléctrica, puedo saber si están generando o no, si hay algún problema de generación, simplemente midiendo y reportando. Las paradas inteligentes, lo mismo, puedo poner cuando vienen colectivos o cuando viene un transporte público, puedo cambiar los mensajes, puedo telecargar nuevos carteles y demás, y todo esto controlarlo. Y bueno, en servicios domiciliarios la intención de esto es que yo puedo medir energía, consumo de agua, consumo de gas, manejar las alarmas, encender remotamente el calentador de una pileta, por ejemplo, en un barrio, o en riego, o monitorear simplemente en mi celular cómo estoy consumiendo durante el día. En la industria petrolera, es otra industria muy interesante, digamos, yo puedo saber simplemente, les mencionaba al comienzo, una cigüeña, si está o no extrayendo petróleo simplemente midiendo la fuerza que hace el pivote de extracción, ¿sí? Y esa fuerza reportarla a través de un sensor que simplemente tiene una conexión de transmisión y solo una pilita internamente. Este es otro dato. Generalmente la Internet de las cosas, cuando tiene soporte de pila, la pila puede durar de 5 a 10 años, dependiendo la calidad de la pila y la cantidad de reporte. Bueno, existen otras aplicaciones, por ejemplo,
saber remotamente cuánto vendo de combustible, cómo están, digamos, funcionando cada surtidor, cuándo han cargado de nuevo los tanques. En el transporte puedo saber el peso y puedo saber montones de cosas, cuánto han cargado, dónde han reportado, lo puedo seguir con sistema de seguimiento satelital. Y bueno, así muchísimas otras cosas de la industria. En el campo, la seguridad de silos, a través de cámaras, a través de sensores. Puedo llegar a medir también el estado de humedad del grano dentro de un silo bolsa. Lo de ganado ya se lo mencioné, los riegos también. La calidad del agua, la inspección climática, la medición del clima, humedad, temperatura, velocidad del viento, humedad del suelo. Puedo controlar el estado de humedad dentro de un silo, como para saber cómo está el grano, cómo lo hago circular y todo eso viéndolo desde mi escritorio, con lo cual puedo saber cómo va el negocio también, porque todo esto se puede monetizar. Lo que yo conozco de cada día, puedo pasarle un número, a un valor. Y bueno, aquí yo les quiero mostrar algunas aplicaciones. Básicamente son las que desarrollamos nosotros, algunas de las que desarrollamos. Este es un caso de telesupervisión de luminaria. Si miran ahí arriba, hay una luminaria y hay como una tacita invertida. Esa tacita antes decían la fotocelda, que era lo típico en luminarias de otra generación. Bueno, hoy cuando hablamos de luminarias telesupervisadas, la electrónica va dentro de esa tacita. Y la luminaria, básicamente, lo que están viendo ahí eso es un mapa geográfico de Google Maps, básicamente está desplegado. Cada circulito verde es una luminaria que en la noche anterior funcionó correctamente. Si aparece algún circulito azul, son luminarias que están probando durante el día, que están viendo a ver cómo andan, tal vez están desplegando. Donde están las rojas arriba indican anoche no reportaron. Eso asociado con otro control del tablero, y es lo que pasaba ahí, nos permite saber que un circuito de un tablero está apagado y esas luminarias no reportaban. Bueno, ahí no se ve otra, pero hay otro tipo de señalización que permite al operador rápidamente, viendo una imagen, saber cómo está mi parque de luminarias. Pero hay señalización, por ejemplo, titilante, para decir esta luminaria consume poco, eso es lo que significa. Y entonces el operador después puede entrar al estado de la luminaria y ver todos sus datos. Esta no tiene muy buena definición, no se ve bien, pero básicamente se indica la ubicación geográfica de la luminaria, están las coordenadas GPS, se indican niveles de consumo, de intensidad lumínica, de temperatura de la fuente de la luminaria, y la curva esa que ven ahí es la curva de dimerización. Es una curva de intensidad lumínica. Arranca en un nivel bajo y va subiendo escalonadamente, y luego, en determinado momento de la noche, donde pasa muy poca gente, se baja de nuevo la intensidad lumínica. Esto es tan así que, por ejemplo, se logran ahorros de un 30% del parque, fácilmente, de un 20, un 30% del parque. Entonces, si tenemos un parque de 1000 luminarias, digamos, supongamos que fueran 7, 8 barrios, bueno, un 15, un 20% de ahorro de luminarias es el equivalente al consumo de un barrio en luminarias. Y esto se puede hacer solo si lo estoy supervisando. Y aparte puedo ver la calidad del servicio mirando simplemente el gráfico o consultando las estadísticas correspondientes que también presenta el sistema. Algo parecido, esto es de caudalímetros. Van a ver que hay muchos caudalímetros verdes, hay algunos, el rojo a veces se confunde con el naranja. Básicamente el naranja significa gente que consume mucho, más de 2.000 o 3.000 litros día. Esto aquí no se llega a ver, pero hay un seteo en esta zona donde yo puedo fijar el umbral de consumo. Y entonces puedo saber al día siguiente
cuál caudalímetro o cuál casa ha consumido por encima de un umbral, lo cual me avisa de alguna manera o consume mucho o puede tener una pérdida importante. Y esto en barrios privados es bastante importante porque hay gente que la tiene como casa de fin de semana y a fin de mes, cuando llega el momento a pagar, con pérdida de este estilo, se genera alguno que otro problema, ¿no? Fíjense en la curva, eso si bien es altos, el caudalímetro no puede reportar constantemente porque está alimentado a batería y hay que preservar la batería, pero sí en determinados momentos del día. Entonces los saltos simplemente significan un segundo, tercer, cuarto o quinto reporte en el día, ¿sí? Bueno, ahí se ve básicamente lo que se ha consumido del caudalímetro, este que está acá. Uno hace un clic sobre el caudalímetro y puede ver el estatus del día anterior, básicamente. Siempre en caso de caudalímetro o en luminaria, siempre es el estatus del día anterior. Bueno. Esto es importante, este es el caso de una toma de agua de un río Luján en un barrio privado que, bueno, no tiene agua de red de distribución, sino que la toma del río tiene su propia planta de tratamiento de agua y básicamente lo que se hace, esto es un multisensor que mide distintos parámetros de calidad del agua. No se coloca en la toma, sino en la planta extractiva, que tiene un piletón. Y la información básicamente del sensor se envía también por sistema. Y ahí se puede ver el despliegue. Aplicación de telemetría eléctrica también. Este dispositivo también lo fabricamos nosotros y permite supervisar distintos estados de consumo. Ahí se ven algunos sitios de telesupervisión. Esto sí es muy interesante, esto es telemetría infrarroja en la industria petrolera. Nosotros fabricamos una cámara antiexplosiva y la cámara permite medir interfaces líquido-petróleo o agua-petróleo o parafina-petróleo en el tanque, el caso de presencia de gente o de un vehículo, el caso de qué caño transporta sí o no petróleo. Esto es muy interesante porque ahí se ve una persona, esa persona antes iba tocando los caños, una vez al mes, por ejemplo, y en función de la temperatura podía saber cuál cigüeña estaba generando o estaba extrayendo petróleo y cuál no. Simplemente viéndolo y reportándolo yo puedo saber cuál genera, en cuál cigüeña extrae petróleo o no. Pérdidas en puente de extracción, problemas eléctricos y, bueno, lo último que no llegué a mostrarles era básicamente, si lo puedo presentar acá, un segundo, esto. Acá no se llega a ver, pero esto de acá es la pérdida de gas. Yo puedo medir con un sensor infrarrojo la pérdida de gas, un minutito. Y puedo en una instalación de planta compresora de gas, puedo llegar a saber si hay un problema serio o no. Bueno, este es el fin de la presentación. Algunas imágenes de mi empresa, la imagen del sistema. Y bueno, espero haber podido darles un paneo de lo que es la IoT, lo que hacemos y qué es lo que viene, digamos, básicamente. Bueno, gracias por todo.